Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos. En esta sesión vamos a abordar el tema de las prácticas desleales de comercio internacional, la discriminación de precios, el dumping. En la doctrina ius economista, las prácticas desleales de comercio internacional se definen como aquellos actos de importación de mercancías al territorio nacional que se realizan en condiciones que distorsionan la libre y justa competencia del mercado, causando o amenazando causar un daño material a una rama de producción nacional existente o retrasando sensiblemente la creación de una rama de producción nacional. La premisa fundamental del derecho del comercio internacional no es impedir la competencia ni proteger industrias ineficientes mediante barreras arancelarias de carácter proteccionista, sino asegurar que dicha competencia se desenvuelva sobre una base neutral de mercado. Cuando un competidor extranjero introduce mercancías al mercado local a precios artificialmente bajos, ya sea debido a una estrategia comercial corporativa discriminatoria como el dumping o mediante el auxilio financiero directo o indirecto de su gobierno de origen como una subvención, las fuerzas del mercado se distorsionan. Esta alteración impide que los productores locales compitan sobre la base de su eficiencia real, productividad o ventajas comparativas naturales. El concepto de deslealtad en este ámbito difiere sustancialmente del concepto civil o mercantil ordinario de la competencia desleal interna, como el engaño al consumidor, el espionaje industrial o la imitación marcaria. En el plano internacional, la deslealtad reside en la asimetría de las condiciones de mercado, bajo las cuales se produce y se vende la mercancía, lo que genera un prejuicio económico cuantificable en la industria del país importador. Determinar la naturaleza jurídica de las prácticas desleales de comercio internacional requiere deslindar sus elementos de otras ramas del derecho público y privado. Tradicionalmente se debaten 3 posturas respecto a esta esencia jurídica: la naturaleza ilícita sancionataria, la naturaleza de regulación de mercado, que es la neutralización económica, y la naturaleza de cuotas compensatorias como contribuciones de aprovechamiento. Es fundamental diferenciar estas medidas de las salvaguardas. Mientras que las cuotas compensatorias corresponden a conductas comerciales desleales de origen como el dumping o la subvención, las salvaguardas se aplican ante importaciones masivas de comercio leal y de manera puramente temporal para dar un respiro de ajuste a la industria nacional frente a un incremento imprevisto de mercancías extranjeras. La clasificación general de las prácticas desleales. De conformidad con los acuerdos multilaterales de la OMC y la legislación doméstica, las prácticas desleales se clasifican de manera taxativa y general en 2 grandes vertientes: el dumping y las subvenciones. El dumping, que es la discriminación, es una práctica estrictamente empresarial o corporativa. Ocurre cuando una empresa extranjera exporta un producto a un precio inferior al valor que este mismo producto posee en su propio mercado doméstico o, en su defecto, en mercados de terceros países, o calculando
con base en sus costos de producción. El dumping representa una segmentación de mercados que aprovecha barreras de entradas o diferencias en la elasticidad de la demanda en el país de destino, permitiendo a la empresa extranjera vender a precios sumamente bajos en el exterior, mientras financia dicha operación con los altos precios o utilidades obtenidos en su mercado de origen. Las subvenciones o los subsidios, a diferencia del dumping, la subvención es una práctica de origen eminentemente estatal o gubernamental. Se configura cuando un gobierno extranjero, una entidad pública o un organismo mixto concede de manera directa o indirecta un beneficio financiero a sus productores, exportadores o comercializadores locales, reduciendo artificialmente sus costos operativos o de venta. Esto les otorga una ventaja competitiva artificial y desmedida al momento de exportar sus productos al mercado internacional. Las subvenciones, de acuerdo con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, se clasifican en subvenciones prohibidas, semáforo rojo, aquellas condicionadas directamente al rendimiento de las exportaciones, subsidios a la exportación, o al empleo de productos nacionales con preferencia sobre los importados. Subvenciones recurribles, semáforo amarillo, aquellas sin estar expresamente prohibidas, son específicas a una empresa, rama de producción o región y causan efectos desfavorables para los intereses de otro miembro. La discriminación de precios. El dumping o la discriminación de precios internacional es la práctica comercial desleal de mayor recurrencia en los tribunales y paneles arbitrales internacionales. Para entender cabalmente su funcionamiento, es imperativo analizar exhaustivamente sus elementos constitutivos, las metodologías técnicas de cálculo de sus variables principales y los criterios estrictos para la determinación jurídica del daño. Los elementos constitutivos del dumping. Para que la autoridad investigadora de un país importador, como la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México, pueda determinar formalmente la existencia del dumping y aplicar cuotas compensatorias, se requiere acreditar plenamente e interrelacionar tres pilares fundamentales: la existencia de discriminación de precios, la existencia de daño, amenaza de daño o retraso importante, y la relación de causalidad. Valor normal, métodos de determinación. El valor normal representa en esencia el precio comparable del producto bajo investigación cuando está destinado al consumo en el mercado interno del país de exportación en el curso de operaciones comerciales normales. No obstante, determinar esta variable suele presentar importantes retos técnicos y metodológicos, de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior Mexicana. Existen tres metodologías jerárquicas y alternativas para determinar el valor normal. El primer método es el precio de venta en el país de origen, por regla general. ¿Qué son las operaciones comerciales normales? Son aquellas transacciones que reflejan condiciones de mercado de libre competencia. Se excluyen del cálculo aquellas ventas relacionadas a pérdidas de manera sostenida. Asimismo, se suelen excluir las transacciones celebradas entre partes vinculadas o asociadas que no reflejen precios de transferencia a valor de mercado. El requisito de representatividad. Las ventas internas deben considerarse cuantitativamente representativas. El acuerdo antidumping establece como umbral que el volumen de ventas en el mercado interno del país exportador constituye al menos el 5% del volumen de ventas de la misma mercancía exportada hacia el país importador. Y tenemos
La regla general, que es el precio de venta, se utiliza el precio efectivamente pagado o por pagar de mercancías idénticas en el país exportador bajo condiciones comerciales normales y los métodos alternativos, el tercer país, exportación del producto similar a un tercer mercado representativo y el valor reconstruido, que es el costo total de producción más gastos administrativos de distribución y utilidad sectorial razonable. Y aquí vemos una tabla de ajustes y la comparatividad equitativa. En estos supuestos, la autoridad investigadora está facultada para reconstruir el precio de exportación, partiendo del precio al que el producto importado se revende por primera vez a un comprador independiente en el mercado nacional, restando todos los costos acumulados durante la importación y comercialización. Acreditar la discriminación de precios es una condición necesaria pero insuficiente para sancionar la práctica desleal. Es mandatorio demostrar que estas importaciones en condiciones desleales causan o amenazan causar un daño sustancial o material a la industria local que produce bienes idénticos o similares. El procedimiento ordinario de investigación de prácticas desleales de comercio internacional se rige por etapas y plazos procesales muy estrictos, con el fin de respetar las garantías de audiencia y debido proceso de las partes interesadas.